la función transferencia de la rama de alimentación es 1, y un sistema realimentado sin realimentación unitaria, en el cual la función transferencia de la rama de realimentación es una función HDS, ¿sí? Conocida. Después vamos a ver igualmente que todos los sistemas los podemos tratar como una realimentación unitaria, eso lo vamos a ver un poco más adelante, probablemente el martes que viene. Bueno, definimos función de transferencia en lazo abierto, definimos la función de transferencia de trayectoria directa, definimos la función de transferencia de lazo cerrado, ¿sí? Las tres funciones que definimos. En definitiva, acá lo que teníamos que tener en cuenta era que en la función de transferencia lazo cerrado, en el denominador tenemos 1 más GDS por HDS, es decir, la multiplicación de la rama directa y la rama de realimentación, que a esto lo habíamos llamado G por H, lo habíamos llamado función de transferencia lazo abierto, ¿sí? Que es lo que está acá, G por H. Entonces en el denominador acá teníamos 1 más t, ¿sí? Y cuando 1 más t es igual a 0, es donde están los polos de esta función, ¿sí? Más allá de que los polos de esta función son también, los polos de g son también los polos de esta función, nos encontramos con que donde t vale menos 1, también tenemos polos, ¿sí? Esos polos nos interesan mucho porque son los que nos van a definir la respuesta, ¿sí? En definitiva, ¿cómo va a ser la respuesta? Ya vimos de unidades anteriores que lo podemos ver mirando los polos de la función transferencia. Y a su vez eso nos iba a indicar estabilidad o inestabilidad o un sistema marginalmente estable acorde a dónde estaban esos polos, ¿no? Si tenían parte real negativa, todos correspondían a exponenciales decrecientes y por lo tanto un sistema estable. Esas exponenciales podían tener oscilaciones también o no, pero no, en definitiva siempre iba a ser estable. Si teníamos polos sobre el eje imaginario, íbamos a tener una respuesta senoidal o marginalmente estable. Y si teníamos polos con parte real positiva, tenemos exponenciales crecientes, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Haciendo un pequeño repaso. ¿Sí, no? Bien. Bueno, definimos un sistema realimentado, hablamos un poco de qué sería bien un controlador. Bueno, definimos también algunas variables para ver si hay o no realimentación en un sistema. Bueno, hablamos de 1 más t, que es lo que tenemos acá. Vimos algunos ejemplos, y esto lo voy a pasar. Y nos quedamos ahí. Entonces, la idea sería ahora empezar a hablar de lo que es. Primero vamos a hablar de sensibilidad, que es, vamos a ver cómo variaría la función de lazo cerrado en función de la variación de alguno de los componentes, ya sea de la rama directa o de la rama de realimentación. Y después lo que vamos a ver es, bueno, un análisis de estabilidad y un análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí? Y con eso en sí vamos a terminar con esta unidad, pero van a ver que es un poco más largo de lo que les estoy, de lo que les estoy contando ahora. Bien, para empezar a hacer un análisis de sensibilidad, lo que vamos a hacer es definir una sensibilidad, ¿no? Por lo general la sensibilidad se define de esta forma, ¿sí? Donde una variación, esto es cómo impacta en K una variación de I, ¿sí? Entonces se define de esta forma, K sobre I por la derivada de I respecto de K. Verificaremos cómo las variaciones en los componentes afectan la respuesta R o la función de transferencia en lazo cerrado HS, ¿sí? Vamos a ver cómo G y F, o G y J acá en este caso, que son la función transferencia de la rama de acción directa o la de realimentación, impactan en la función de lazo cerrado. Y lo vamos a hacer mediante esta ecuación, que es la ecuación sobre la cual se define la sensibilidad. Entonces, nosotros ya sabemos, creo que acá no está, ya sabemos que sucede esto, ¿no? HDS es igual a G sobre 1 más G por J, o lo que es lo mismo, esto sería T, ¿no? Esto sería la función de referencia de la cerrado. Tengan en cuenta esto ahora para ver esta parte. Entonces, la derivada de H sobre H por G dividido el diferencial G, esto en definitiva es lo mismo que hacer G sobre H por la derivada de H respecto de G, ¿sí? Bueno, la derivada de H respecto de G no es algo complicado de sacar, voy a hacerlo de vuelta. Esto así. H entonces es G sobre 1 más G por J.
¿sí? La derivada de h respecto de g no es algo complicado de sacar, ¿sí? Es simplemente hacer la derivada de la división acá, ¿sí? Así que no lo vamos a desarrollar porque es bastante simple. El resultado que vamos a obtener es este. 1/1 más t, ¿sí? Esta es la sensibilidad de h respecto de g, cómo un cambio en g impacta en h. Las variaciones en g se atenúan gracias a la función de realimentación d igual a 1 más g por j, ¿sí? Permitiendo utilizar componentes no tan precisos o no tan estables en g. Por general, si yo digo que t es mayor a 1 o es bastante mayor a 1, que podemos ver que es donde solemos estar parados, si t es bastante mayor que 1, entonces esto tiende a 0, ¿no? Y un impacto entonces de g se ve totalmente eh, ponderado por un valor muy chico en H, ¿sí? Entonces, por lo general, en G, esto me permite de alguna forma tener componentes no tan precisos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Recordemos que G es nuestra planta, ¿no? O sea que en nuestra planta, en definitiva, no estamos controlando nada, ¿sí? La rama de realimentación es más bien la que nosotros estamos incorporando para empezar a efectuar lo que serían las acciones de control. Bueno, y podemos hacer lo mismo para, ahora no derivando en función de g, sino de j. ¿Sí? Acá de vuelta es lo mismo. Yo tengo la misma función que antes, h igual a g sobre 1 más g por j. Y ahora voy a hacer la derivada de h, pero no de respecto de g, sino respecto de j, ¿sí? De vuelta sigue siendo una derivada. Acá lo único que tengo que hacer es la derivada del cociente para resolver. Y me va a quedar de esta forma. Menos t sobre 1 más t. Y acá sucede de que si t es mucho mayor que 1, que es donde dijimos que vamos a soler estar parados, que es esto que tenemos acá, esto tiende a, bueno, a 1, ¿no? O sea, está bien que hay un signo negativo y sería menos 1, pero tiende a menos 1, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí, no? Bien. Entonces, variaciones positivas en J disminuyen H, ¿sí? De hecho, bueno, cualquier variación en J es básicamente una variación en H, lo cual están correlacionadas negativamente y perfectamente. Y esto nos hace de que, bueno, si cualquier variación en J impacta en H, esto necesariamente vamos a tener que tener una rama de realimentación que sea muy precisa y muy estable. Entonces, digamos, si la pregunta es dónde hay que hacer una buena inversión, si en G, o si en la rama directa o si en la rama de realimentación, y la respuesta va a ser en la rama de realimentación. Si ese sensor, por ejemplo, con el cual vamos a estar midiendo y realimentando una señal de tensión, temperatura, como algunos de los ejemplos o frecuencia o velocidad, como algunos de los ejemplos que estuvimos viendo, vamos a tener que tener algo que sea espectacularmente estable, porque si no va a impactar demasiado, esa inestabilidad puede impactar demasiado en nuestra función H. Bueno, eso es si yo tengo un sistema realimentado, ¿sí? Si yo tengo un sistema sin realimentación, ese es el que sería J igual a cero, perdón, J igual a cero y la función transferencia a lazo cerrado en realidad no existe, sería la función transferencia a lazo abierto, que sería igual a G en este caso. Entonces ahí la sensibilidad de H respecto de G es claramente 1, ¿sí? Porque son iguales, ¿sí? Entonces cualquier variación en G impacta en H automáticamente, ¿no? Ya ahí no hay una cuestión, ahí directamente no existe lo que sería la reglamentación. Y ahí sí tendría que tener componentes en G que sean muy precisos y muy estables. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir con esto? Que la realimentación, más allá de que me ayuda a la acción de control, lo que me permite es que la función transferencia ahora sea muy poco sensible a las variaciones en la rama directa, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema de rama directa bueno, que no es un componente lo que sería muy preciso, al hacer la realimentación, está bien, voy a tener que colocar componentes precisos en la realimentación, pero me puedo olvidar un poco de lo que serían las variaciones en G. Si hay variaciones en G no van a impactar tanto en H como si lo van a hacer las variaciones en J.
¿sí? Entonces tendría que tener componentes precisos en algún lado del sistema que tiene que tener componentes precisos, pero bueno, puedo evaluar esto, ¿no? Puedo evaluar si me conviene directamente poner una realimentación simplemente para olvidarme de la inestabilidad que puede tener la función transferencia a lazo abierto. En un sistema sin Profe, realimentación, sí, yo tengo una consulta. sí. ¿Siempre vamos a querer eh, que nuestro sistema sea poco sensible? Porque, por ejemplo, tal vez buscamos que sea poco sensible a una perturbación externa, pero tal vez que sí cumpla con la sensibilidad de la variable que nosotros queremos controlar, digamos. Sí, nosotros sí, lo que vamos a buscar es, siempre que hablemos de un sistema que puede variar mucho, estamos hablando de algo que tiende a inestabilizarse, ¿sí? Por ejemplo, si yo, o sea, si yo tengo respuestas del estilo, de este estilo, que si bien no son inestables, porque la tendencia es a cero, pero acá puedo tener picos acá que me están diciendo, bueno, es un sistema oscilatorio, si no es una respuesta que siempre quiera tener, ¿sí? Entonces, si pequeñas variaciones o si algunas variaciones en lo que sería J o G en el caso de la rama de lazo abierto me llevan a que mi sistema se comporte de esta forma, en lugar de comportarse de una forma más de este estilo, bueno, entonces voy a querer que efectivamente J sea un elemento mucho más estable, ¿sí? Si eso hace de que no tenga esta respuesta y sí tenga esta. Sí, obviamente que después la variable va a tener, por naturaleza, si yo estoy controlando, por ejemplo, como vimos, si estoy controlando la frecuencia eléctrica a través de la velocidad de una máquina, bueno, puede ser que por la naturaleza del sistema eléctrico esa frecuencia pegue variaciones importantes. Si eso pasa porque tengo una falla en algún lugar del sistema, la frecuencia, bueno, va a bajar de 50 a 49,5 en nada de tiempo. Sí, eso va a pasar. Y ahí es probable que en esos casos sí tenga una respuesta más bien, bueno, quizás no inestable, quizás no de esta forma, pero va a ser por la naturaleza de la variable, ¿sí? No porque mis componentes sean malos. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si yo tengo una variación de 50 a 49,9, que es algo totalmente normal, y quisiera que mi sistema probablemente se comporte de esta forma y no oscilando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. ¿El resto? ¿Vamos bien? Ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es análisis de estabilidad y respuesta en frecuencia. Bien. Vamos a empezar hablando de respuesta en frecuencia, pero en realidad en ningún momento vamos a perder de vista la estabilidad del sistema. Y para ello vamos a usar tres tipos de diagramas, ¿sí? En todos los sistemas a partir de ahora los vamos a englobar o los vamos a poder analizar a partir de la construcción de tres diagramas. Entonces lo que vamos a hacer un poco es, a algunos ya les suena, seguramente Bode les suena, ¿no? Ya lo hemos hablado también una vez en clase. Sin embargo, bueno, no hicimos ningún Bode, pero lo han usado seguramente en electrónica, por ejemplo, los que estén haciendo ahí. Los otros dos no creo que les suenen. Pero la idea va a ser, vamos a construir, ¿sí? Matemáticamente estos tres diagramas y vamos a aprender a analizarlos para entender cómo va a ser la respuesta a un sistema simplemente mirando estos diagramas, ¿sí? Lo vamos a hacer primero de forma más bien teórica, es decir, vamos a ver los fundamentos de cada uno de estos diagramas. Después vamos a pasar a hacer práctica, ¿sí? En las próximas semanas y finalmente lo que vamos a hacer es un trabajo práctico en el cual vamos a hacer simulaciones que, bueno, nos van a permitir, las simulaciones nos van a permitir hacer diagramas con mejor calidad, por así decirlo, o con mejor precisión. Y también nos va a permitir hacer respuestas de cómo evoluciona nuestro sistema con cierta entrada y con ciertas variables internas para analizar estabilidad, inestabilidad, oscilaciones, respuestas, tiempo de respuestas y demás. Sí, ese va a ser un poco el flujo que vamos a hacer en las próximas clases. Bueno, si vemos un poco lo que sería
estabilidad. Bueno, la estabilidad del sistema de lazo cerrado va a estar dada por la parte real de los polos de la función realimentada. Sí, esto es un poco lo que ya hemos visto hace un tiempo cuando hablamos de Laplace. Cuando vimos Laplace, hablamos de lo que era estabilidad. Y básicamente, si yo tenía una función transferencia, necesitaba que eh, ver dónde estaban ubicados los polos en un plano complejo. Sí, entonces eso como vamos a empezar a hacer bastante, ¿no? Ver dónde están ubicados los polos de esta función en un plano complejo. Sí, y eso ya nos va a dar una idea de dónde va a estar la estabilidad del sistema. Bueno, eso es lo mismo que los ceros de 1 más g por h, o lo que es lo mismo 1 más t. ¿Sí? Entonces, en definitiva, es lo mismo que t igual a menos 1. ¿Sí? A partir de esto de t igual a menos 1 vamos a elaborar algunos gráficos. 1 más t es igual a 0. Por lo general, cualquier ecuación que esté igualada a 0 se denomina ecuación característica. ¿Sí? Esta va a ser la ecuación característica, después lo mencionamos un poco más adelante, pero ya lo voy anticipando. Va a ser la ecuación característica de nuestro sistema. ¿Sí? 1 más t es igual a 0, porque va a ser la que defina cómo va a ser la respuesta, en definitiva. ¿Sí? Ya vimos eso, ya vimos que los polos de la función son los que definen cómo va a ser la respuesta luego. Básicamente porque con los polos hago la antitransformada. ¿Sí? Es básicamente eso. Bueno, y vamos a empezar hablando un poco de lo que sería respuesta en frecuencia. ¿Sí? Cuando vimos filtros, demostramos, o mejor dicho, mostramos más bien de que si yo tengo una entrada, ya sea un escalón, que dé una entrada de frecuencia cero, o ya sea una entrada senoidal, yo puedo reemplazar TDS, o sea, puedo reemplazar una función transferencia, puedo ver solamente T de J omega. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lógicamente, T de J omega me va a servir para ver el comportamiento del fenómeno transitorio. ¿Sí? Después el comportamiento del régimen permanente va a depender de la entrada. ¿Sí? Hasta acá, estabilidad, hemos visto que siempre es algo que va a depender de que va a hacer la evolución transitoria. ¿Sí? Después todo lo que suceda en régimen permanente depende de la entrada. Entonces vamos a llamar puntos singulares aquellos donde T de J omega sea igual a menos 1. Sí, en definitiva vamos a variar frecuencia y ver qué sucede. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, si quiero ver dónde T de J omega es igual a menos 1, pero además quiero saber cómo se comporta, o vamos a intentar analizar cómo se comporta T de J omega, lo primero que vamos a enunciar es lo que es un diagrama de Bode. Si ya les resulta familiar, mejor. Básicamente un diagrama de Bode consta de dos gráficas. ¿Sí? Una tiene el logaritmo de la magnitud de la función transferencia o del valor absoluto, o del módulo, mejor dicho, de la función transferencia, y lo muestra de forma logarítmica, y la otra muestra la fase. ¿Sí? Yo con eso ya puedo construirme toda la función, ¿no? Por un lado grafico el módulo en escala logarítmica, y por otro lado grafico el ángulo. ¿Sí? O el ángulo. Y con eso puedo construir todo el complejo, obviamente, ¿no? Con ambas partes. Y ambas están en función de la frecuencia, es decir, en el eje X vamos a tener frecuencia en escala logarítmica, y en los dos ejes Y vamos a tener, por un lado, magnitud y por otro lado, ángulo. ¿Sí? Por lo general, la ganancia o magnitud G de J omega, que le vamos a empezar a llamar ganancia, lo cual es un problema porque se usa la letra G, así que después vamos a tener probablemente algún cambio con las letras que estamos usando para la función de referencia. Esa ganancia se representa siempre en decibeles o decibelios, ¿sí? Que básicamente es 20 logaritmo en base de 10 del módulo de G de J omega. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que hacer ahí una cuenta, no es simplemente el módulo de la función, sino que es 20 por el logaritmo del módulo. Y se usa una escala semilogarítmica, ¿no? La frecuencia va a estar en la escala logarítmica, pero la magnitud va a estar en la escala lineal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como la magnitud es logarítmica y está en escala lineal, en definitiva, el comportamiento del módulo de G de J omega respecto de la frecuencia va a terminar siendo lineal, de alguna forma, ¿no? Porque va a ser logaritmo en el eje X y logaritmo en el eje Y. ¿Sí?
Y la representación del diagrama de Bode se hace sobre la función de transferencia de lazo abierto T de J omega. ¿Sí? Ahora después vamos a entender un poco mejor por qué se usa T de J omega solamente, pero está relacionado con esto. A mí me va a interesar mucho saber dónde sucede esto, ¿sí? Que es lo que determina la respuesta de mi sistema, en definitiva. Dónde T de J omega es igual a -1. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Esto es lo que sería un ejemplo de un diagrama de Bode. ¿Sí? Ahora después vamos a ver eh, qué tipo de funciones son estas que tenemos acá, pero en definitiva tenemos magnitud en decibeles, ¿sí? Si yo tengo el 0 acá, 0 decibeles, ¿qué valor de magnitud creen que es? O sea, 20 logaritmo de qué da 0. 1. 1, perfecto, ¿no? Entonces el 0 va a ser lo mismo que si yo tuviese una escala lineal directamente, va a ser lo mismo que módulo 1, ¿sí? Por encima del 0, entonces, nuestro sistema estaría amplificando, ¿sí? Porque por encima de 0 decibeles significa que tengo una ganancia mayor a 1. Y por debajo del 0 es un sistema que está reduciendo, ¿sí? Porque está con una ganancia menor a 1. Bueno, y por otro lado tengo la fase, ¿sí? Que por lo general se suele graficar de 0 hacia, bueno, saben que la fase es un ángulo que va entre 0 y 360 grados y que, por ejemplo, menos 90 grados es lo mismo que 270 grados, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, es algo cíclico. Por lo general se grafica entre 0 y menos 360, ¿sí? Ese va a ser por lo general el eje que vamos a usar. Pero bueno, no es en todos los casos, ¿sí? Simplemente es en algunos casos. Bueno, y sobre el eje X, en ambos casos tenemos una escala logarítmica de frecuencia. Va a ser importante que sepamos, bueno, qué es una década, ¿sí? Que es un cambio de frecuencia en un factor de 10. Es decir, si yo, por ejemplo, voy del 10 al 100, esto es una década, y si voy del 100 al 1000, esto es otra década. Y en escala logarítmica, obviamente, esta distancia es la misma, es exactamente la misma que esta. ¿Sí? Esta distancia que estoy marcando acá en rojo es exactamente la misma que esta, ¿no? Para esto, digamos, haciéndolo si no lo hago en un papel logarítmico, me voy a encontrar con esto, ¿no? La distancia entre 10 y 100 es la misma que la distancia entre 100 y 1000, ¿sí? Básicamente porque la escala es logarítmica. Lo mismo con la distancia que hay entre el 20 y el 200, ¿sí? Es la misma distancia también, ¿sí? Siempre es una década de diferencia entre cada uno de ellos. También entre 200 y 2000 también me voy a encontrar con la misma distancia. Si todas estas cuatro distancias son exactamente iguales. Por lo general es la unidad en el eje X de un diagrama de Bode, ¿sí? Por lo general yo grafico o pongo como unidad la década, ¿sí? Es lo que suelo usar. Ahora, una octava es un cambio de frecuencia en un factor de 2. ¿Sí? Por ejemplo, si paso de 50 a 100 o de 1000 a 2000. ¿Sí? Entonces, una octava es esta distancia que está marcada acá, que también va a ser exactamente la misma que la distancia que hay entre, por ejemplo, el 10 y el 20 o el 50 y el 100. Bueno, y algo que no está acá, creo que debe o vendrá después, que una década, fíjense que si yo paso del 10 al 20 y del 20 al 40 y del 40 al 80, estaría diciendo que una década es al menos mayor que 3 octavas, ¿sí? Bueno, una década es aproximadamente 3 octavas, ¿sí? Aproximadamente. En realidad 0,32 sería más bien la proporción, ¿sí? Una octava igual a 0,32 décadas. Sí, porque básicamente la cuenta sería el logaritmo de 10 dividido el logaritmo de 2. Sí, esa sería básicamente la cuenta. Si hacen esa cuenta da el valor exacto. Em, pero esa es la relación que más o menos tenemos que guardar. ¿Sí? Esto porque cuando hagamos diagramas de Bode a mano, bueno, vamos a tener que respetar también podemos usar un papel logarítmico, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a tener que respetar esas relaciones. ¿Hasta acá vamos bien?
Bien, vamos a ver algunas cosas, bueno, algunas propiedades interesantes de un diagrama de Bode que son, por ejemplo, es probable que vayamos a tener funciones de transferencia que sean una multiplicación de muchas funciones. ¿Sí? Ya vimos que la función de transferencia es una ecuación algebraica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa ecuaciones íntegro-diferenciales que en Laplace se transforman en una ecuación algebraica. Entonces es probable que sean, de hecho ya lo hemos visto en Laplace, es probable que sean la multiplicación de muchas funciones simples, ¿sí? Funciones que pueden ser de orden 1, de orden 2, como mucho. También pueden ser de orden más grande, pero no es lo habitual. Por lo general, hasta orden 2. Entonces, lo que tiene Bode, por ejemplo, es que yo puedo, eh, esta multiplicación que está acá, la puedo descomponer en sumas. ¿Por qué? Porque el 20 por el logaritmo de g de j omega, que g de j omega es todo esto que tenemos acá, o g de s, va a ser igual a 20 por el logaritmo en base 10 de G1 de J omega más 20 por el logaritmo en base 10 de G2 de J omega y así sucesivamente por la propiedad del logaritmo, ¿no? La propiedad del logaritmo dice que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, en definitiva, termino teniendo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene de ventaja? Que, bueno, yo para hacer el bode de la función G, lo que puedo hacer es el bode de la función G1, el bode de la función G2, así sucesivamente, que es esto que está acá, esto que está acá, y después los puedo sumar directamente. ¿Sí? Yo superpongo, hago la superposición de todos esos bodes, que vamos a ver que vamos a encontrar una forma simple de graficar bodes de primer orden o de segundo orden, y puedo construir entonces mediante la suma un bode de orden 15, si quiero. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que cuando tengamos que hacer el bode de una función compleja, simplemente lo vamos a dividir en funciones más simples y vamos a hacer la suma de todas ellas. Bueno, y con la fase va a pasar lo mismo, porque la fase es la fase, acá las fases de cada uno de estos complejos, al estarse multiplicando, la fase de g termina siendo la suma de todas las fases de cada una de las funciones. Entonces con la fase va a pasar lo mismo, ¿sí? Tanto en el gráfico de magnitud como en el gráfico de fase, simplemente vamos a tener que hacer bodes de funciones simples, em, valga la redundancia, y después vamos a tener que superponer todos los resultados. ¿Sí? Vamos a encontrar una forma sencilla, entre comillas, de graficar un bode que a priori puede parecer muy, muy complejo. Y otra cosa que vamos a usar son aproximaciones. Y ahora vamos a ver un poco mejor, pero fíjense que en este caso hay una cierta evolución asintótica acá de este bode. Por ejemplo, si me paro en el bode azul, fíjense que yo podría hacer dos asíntotas acá, que hagan esto. Y que de hecho esto es así, esto es una función lineal. Ahora vamos a ver, ahora la vamos a ver un poco más en detalle por qué pasa esto. Pero yo podría plantear estas dos asíntotas y no estoy teniendo mucho error respecto del bode real de la curva azul, ¿sí? El punto en el que más error tengo es este que está acá. Que estamos hablando de una magnitud que ahora vamos a demostrar que es aproximadamente 3 decibeles de error en ese lugar. ¿Sí? Ese error por lo general lo vamos a intentar corregir, tomar los 3 decibeles que está acá. Pero después en el resto del bode no tenemos un gran error al tomar dos asíntotas, ¿sí? O sea que no solamente vamos a hacer entonces la suma de funciones simples, sino que también vamos a usar asíntotas como referencia. Y bueno, ya después hacer un bode, por ejemplo, si estas tres fuesen las funciones simples de un bode complejo, o sea, si la función real es la multiplicación de las tres, simplemente tendría que sumar los tres conjuntos de asíntotas. ¿Sí? Sumar asíntotas es relativamente simple, ¿no? Sumar rectas es bastante más simple que sumar estas funciones que son más bien que con estas pendientes acá variantes, es un poco más complejo. Profe, Sí. ahí en esas gráficas, ¿qué es lo que cambia? El A, ¿qué sería? Ahora lo vemos en 5 minutos. Así. Ah, está bien. Así, sí, sí, sí. Ahí ya lo vemos. Porque ahora lo que vamos a empezar a hacer es el diagrama de Bode de esas funciones simples, ¿no? Tenemos que aprender a hacer esos diagramas de Bode de las funciones más simples para hacer funciones más complejas. Y ahora vamos a ver bien qué es esa A que estaba ahí. Es un parámetro, una función lineal, básicamente, como para decirte algo. Pero ahí ahora lo vemos mejor. Vamos a empezar por algo más simple todavía que esa gráfica que estaba ahí, que es hacer el diagrama de Bode directamente de la ganancia K,
o de una ganancia cualquiera acá. Yo puedo tener una función que sea tan simple como g de s igual a k. Sí, o es más, de hecho mi función puede ser k por, arriba puedo tener s más 1, abajo puedo tener s más 2, s cuadrado más 10s más 400, por poner algo. Ahí está. Entonces, si yo me fijo esta función, por ejemplo, está compuesta de 4 funciones simples, de alguna forma, ¿no? Tengo 2 funciones lineales, o de orden 1, y tengo una función cuadrática, o de orden 2. Y a su vez tengo una función más, acá, que es una ganancia, ¿sí? Que es lo que conocemos como ganancia de frecuencia 0. Sí, porque si pongo frecuencia igual a 0 es lo que termina siendo la ganancia de este sistema. Y entonces directamente lo que tendremos que hacer acá es graficar 4 bodes. ¿Sí? 4 bodes. El de la ganancia acá, 2 lineales y 1 cuadrático. ¿Sí? Entonces para empezar vamos a empezar con el de la ganancia acá. Y básicamente lo que necesitamos es módulo y ángulo de esto, ¿no? Bueno, esto tiene ángulo 0, esta ganancia. Siempre tiene ángulo 0. Entonces el ángulo de fase directamente es 0. Y en el caso de la magnitud, ¿sí? La magnitud es constante. En todo, si varía la frecuencia, no importa. Esta función k no varía su valor. ¿Sí? Entonces, básicamente la curva de magnitud logarítmica para una ganancia constante k es una recta horizontal cuya magnitud es de 20 logaritmo de k. ¿Sí? Lógicamente la tengo que transformar a decibeles. ¿Sí? Esa es la única dificultad que voy a tener. Entonces, el efecto de poner una ganancia en un diagrama, de tener una ganancia para un diagrama de Bode es simplemente, o se lo conoce bastante, como subir o bajar la curva de magnitud. ¿Sí? Porque esto va a sumar una ganancia 20 logaritmo de k. Si k es mayor a 1, es decir, tengo una ganancia que amplifica, entonces todo mi gráfico de Bode va a subir, ¿sí? Porque le voy a sumar algo. Ahora, si k es menor a 0, perdón, menor a 1, el 20 logaritmo de k va a ser negativo y por lo tanto ahí toda mi curva de magnitud va a bajar, ¿sí? Entonces estaría reduciendo la ganancia del sistema. Pero la curva de fase no está afectada, ¿no? Porque tiene fase 0 directamente. Entonces la ganancia acá va a quedar exactamente esto que está acá, ¿sí? Tengo fase 0 constante y acá, bueno, en este caso tengo 20 decibeles porque es k igual a 10. Entonces es una constante que tenemos acá, ¿no? Si k igual a 10, 20 logaritmo de k vale 20, ¿no? Entonces queda directamente eso. ¿Se entiende el diagrama de Bode de la ganancia acá? ¿Sí, no? Sí, profe, es como si, haciendo como la analogía, es como si multiplicara un complejo por un número real puro. Exactamente. Exactamente es eso. Tal cual. La única diferencia es que, bueno, acá tenemos 20 logaritmos de ese número real. Esa es la mayor diferencia. Bueno, antes de hablar de la A que teníamos antes, vamos a hablar de funciones que le siguen un poco en complejidad, que son las funciones j omega y 1 sobre j omega, o que es lo mismo, g de s igual a s, en este caso. Si acuérdense, no siempre vamos a reemplazar s por j omega, pero la s siempre va a figurar. Esto sería g de s igual a s, sería esta que tenemos acá, y g de s igual a 1 sobre s, que es la que tenemos acá. Y acuérdense que esto está muy relacionado con la acción de derivar y esto está relacionado con la acción de integrar. ¿Sí? Sí, de los teoremas de integrales y derivadas sale básicamente eso. ¿Sí? Derivar algo, llevarlo a Laplace es hacer s por la función y la integral es lo contrario, hacer 1 sobre s por la función. ¿Sí? Tengan en cuenta, recordemos, nunca perdamos de vista eso, qué significa cada una de estas funciones. Bueno, son funciones de primer orden, ¿sí? Porque no, s cuadrado, por ejemplo, sería una función de segundo orden. Acá en este caso estos son polinomios de orden 1. Después vamos a ver, bueno, acá me quedó truncado, pero después vamos a ver qué sucede en una función de primer orden que no sea un... Estos son casos especiales porque no tienen la función de primer orden, en definitiva sería j omega más algo, más una constante, por ejemplo. Entonces, en este caso la constante vale 0.
Vamos a hacer un pequeño análisis matemático de lo que sería esta función. Si g de j omega es igual a j omega, que sería el primer caso, la ganancia va a ser siempre, el módulo de esto siempre va a ser omega, ¿no? Entonces la ganancia en bode, en decibeles, es 20 logaritmo de omega, ¿se ve? Acá no hay omegas, hay Ws, pero bueno, simbolizan omegas. ¿Se ve que esto sería, que esa va a ser la ganancia? Bien. Ahora, en el eje X de nuestro diagrama de Bode, nosotros tenemos logaritmo de omega. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en el eje X, porque es una gráfica logarítmica en función de omega. Entonces, nuestro resultado, o sea, lo que vamos a tener, la curva que vamos a tener, es una recta que tiene una pendiente de 20 decibeles por década. ¿Sí? Década es la unidad. Y por cada unidad, esto sería, 20 sería la pendiente que tiene esa recta, ¿no? La década sería la unidad del logaritmo de omega y va a subir o bajar 20 decibeles si yo me muevo una década para atrás o para adelante. Y ahora lo vamos a ver en un gráfico para que se entienda mejor. Y la fase es siempre 90 grados, ¿no? Porque j omega tiene siempre ángulo 90 grados, no importa el valor de omega, ¿sí? Entonces no vamos a tener algo como esto, ¿sí? Lo que tenemos a la izquierda es j omega, ¿sí? Fíjense que entonces la fase siempre es 90 grados o lo que es lo mismo menos 270. ¿Se acuérdense que les dije que lo más probable es que lo encontremos todo siempre entre 0 y menos 360? Después vamos a entender un poco mejor por qué más adelante. Y en el caso de la magnitud es una recta como a medida que omega crece, crece el módulo de esta función, ¿no? Entonces es una recta creciente, ¿sí? Fíjense que, bueno, para definir una recta no me sirve solamente la pendiente, ¿no? Tendría que definir también algún punto de paso. Y bueno, si yo tengo 20 logaritmo de omega, podría pasar un caso muy simple, sería ver qué sucede si omega vale 1. ¿Sí? Que sería este caso, este punto que tenemos acá, que es 10 a la 0, este 1 que está acá. Es común también encontrar de esta forma el eje X, ¿no? 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. No escrito como números, sino como exponentes. Bueno, si omega igual a 1, esto da 0, ¿no? Y de ahí que el valor acá sea 0, ¿sí? Y si pongo omega igual a 10, por ejemplo, si no me creen lo de la década, ¿qué pasa si pongo omega igual a 10? Bueno, el logaritmo de omega da 1. Si el logaritmo de 10 en base a 10 es 1. Entonces el resultado es 20. ¿Sí? Entonces sube una década y ahora tengo 20 decibeles. Si hago lo mismo para 100, bueno, va a dar 40, ¿no? Porque el logaritmo de 100 en base a 10 va a ser 2. Entonces esto va a ser 40. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se ve que es una recta? Bien. Perfecto. Bueno, lo contrario, o bueno, sí, lo contrario, o algo análogo, pero al revés, sucede, recíprocamente hablando, sucede con la función 1 sobre j omega. ¿Sí? Yo puedo hacer el mismo análisis. Lo que me voy a encontrar con esta función es que el módulo es decreciente, en este caso la recta es de alguna forma la misma, pero ahora la ganancia, para este caso, es 20 logaritmo de 1 sobre omega, ¿no? Bueno, no hace falta que le ponga módulo porque 1 sobre omega es siempre positivo. O lo que es lo mismo, esto sería omega a la menos 1, ¿no? Entonces esto es lo mismo que menos 20 logaritmo de omega. Entonces la recta es exactamente la misma, pero es la opuesta. ¿Sí? Entonces, como es la opuesta, fíjense que esta recta que está acá es exactamente la misma que esta, pero la opuesta, ¿no? Donde esta vale menos 20, esta vale 20. Y donde esta vale 20, esta vale menos 20. Es exactamente la opuesta. Y la fase, lógicamente, también cambia, ¿no? El valor 1 sobre j omega tiene siempre fase menos 90 grados. ¿Sí? Esta tenía fase 90, esta tenía fase menos 90. Es exactamente recíproca, ¿se ve? Que sea recíproco G
en la función g que sea recíproca, termina siendo que en bode, el efecto termina siendo que en bode sea todo el opuesto. ¿Se entiende? Bien. Bueno, seguimos con funciones simples hasta ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo la función s cuadrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, s cuadrado, si yo lo transformo a g de j omega, es lo mismo que menos omega cuadrado, ¿no? Porque tengo j omega por j omega. En definitiva, que es lo mismo que menos omega cuadrado. Bueno, la fase siempre es menos 180 grados, ¿sí? En este caso la fase entonces es como 2 veces menos 90. Y 20 por el logaritmo de menos omega cuadrado es lo mismo que 20 en módulo, es lo mismo que 20 por el logaritmo de omega cuadrado, o lo que es lo mismo, si este 2 lo saco para adelante, por la propiedad del logaritmo, es lo mismo que 20 por 2 por logaritmo de omega, ¿sí? Entonces, fíjense que y eso termina siendo 40 por el logaritmo de omega. El gráfico va a tener la misma forma que el anterior, que el que vimos de S, pero tiene el doble de pendiente, ¿sí? Y la fase es el doble, ¿sí? Por esto decimos que podemos superponer dos veces. Si superponemos dos veces este gráfico, este que tenemos acá, si sumamos dos veces este que está acá, lo que vamos a tener es una recta con el doble de pendiente, acá, y vamos a tener el doble de fase, básicamente, ¿sí? Y es lo mismo que entonces graficar S cuadrado. ¿Sí? Por eso entonces, mostrando un poco más que podemos hacer esa superposición de funciones, ¿sí? No hace falta entonces saberse el bode de S cuadrado, con que me sepa el de S es suficiente, ¿sí? Porque esa es la función más simple que yo puedo graficar. Lo mismo pasa con 1 sobre S cuadrado. eh, es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que 1 sobre S y todo eso elevado al cuadrado. Entonces puedo hacer dos veces la de 1 sobre. Bien. Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de qué era esa A que estaba antes, que esa A que estaba antes era esta A que tenemos acá, ¿sí? G de J omega igual a A más J omega, ¿sí? Esta es la función de primer orden más compleja que puedo tener, ¿no? No, ya cualquier cosa más complejo que esto ya no es una función de primer orden. Entonces vamos a hacer un análisis de esta función y después la podemos comparar con lo que teníamos al principio. Bueno, ahora fíjense que esto ahora tiene ahora va a tener siempre un módulo cambiante, o sea, va a depender un poco de la relación entre omega y a, cuánto va a valer, por ejemplo, el ángulo de esta función o el módulo de esta función, ¿no? Siempre va a quedarle delimitado siempre por la relación que haya entre omega y a. Si omega es mucho más chico que a, esto va a ser prácticamente tener la constante a directamente, solamente, ¿no? Esto lo puedo sacar, ¿sí? Vamos a analizar un poco primero qué pasa en los extremos. La fase entonces va a ser 0 grados, ¿no? Porque voy a tener un número real directamente. Ahora, si omega es muy grande, es decir, me voy al extremo derecho del gráfico, si omega es muy grande, la fase va a tender a 90, ¿sí? Y si omega fuese igual a A, el resultado es lo mismo que tener A más JA, esto, o omega más J omega, y la fase de eso es 45 grados, ¿sí? Entonces, cuando el diagrama cruce omega igual a A, ahí voy a tener una fase de 45, ¿sí? Para un lado voy a tener el 0, para otro lado voy a tener el 90. Y en cuanto al módulo, podría decir algo parecido. Si omega es mucho más chico que A, entonces el comportamiento es parecido entonces al de una ganancia directamente, ¿no? Como el que vimos al principio. Eso va a tender a ser 20 logaritmo de A directamente. Si omega es mucho más grande que A, el comportamiento es más similar al de J omega solamente, es decir, la recta que tenía los 20 decibeles por década dependiente. Lo que vamos a hacer es construir dos asíntotas que representen estas dos situaciones. Cuando omega tiende a 0 y cuando omega tiende a infinito. Básicamente van a ser una recta en 20 logaritmo de A, horizontal, y otra recta que va a tener una pendiente de 20 decibeles por década. Ahora vamos a ver de dónde parte esa recta. Y ahora, si omega igual a A, si estos dos son iguales, de vuelta, eso va a tener 45 grados de fase.
Y es lo mismo que plantearlo de esta forma, ¿no? Esto va a ser 20 logaritmo de a más ja, lo que es lo mismo 20 logaritmo de a, saco factor común a de todo esto, y me queda 1 más j1, ¿sí? Y 1 más j1 en módulo es raíz de 2 en realidad, ¿no? Es 1,41 aproximadamente. Si ponemos a igual a 1, por ejemplo, este valor da, si hacen, esto sería el logaritmo de 1,41 directamente, si hacen esta cuenta, 20 por logaritmo de 1,41, va a dar aproximadamente, no es exacto, pero da aproximadamente 3 decibeles. ¿Sí? Esos son los 3 decibeles que habíamos visto que les comenté en algunas diapositivas anteriores. ¿Sí? Siempre vamos a tener, ahora esto dice a igual a 1, pero ahora vamos a ver que en realidad eso sucede básicamente para cualquier valor de, de A. Bueno, y nos vamos a encontrar con esto. Estas variaciones de A son parecidas a las que teníamos antes. Fíjense, tenemos para A, no lo voy a hacer con el gráfico porque se me achica, se me achica la pantalla. Para A igual a 1 tenemos esta evolución, ¿sí? Fíjense que la asíntota para frecuencia elevada arranca en 10 a la 0, que sería 1, ¿sí? O sea que sería A. Este valor sería A para la roja. Y fíjense que, por ejemplo, la verde, que es A igual a 5, también arranca en un valor inicial, que es este va a ser 20 logaritmo de 5, en definitiva. Y cuando llega a 5, que el 5 está 1, 2, 3, 4, 5 acá, arranca la asíntota con pendiente creciente. Y así sucesivamente. Lo mismo para el 10, que es el azul. En 10 arranca la asíntota con pendiente creciente. Acá el valor inicial es 20 logaritmo de 10, que es lo mismo que 20. Y para A igual a 20, el valor inicial también es un poco más grande y la pendiente termina también en el mismo lugar. Fíjense qué pasa con las fases. Para las fases dijimos que si omega igual a A, entonces va a valer 45 grados. O 45 grados ya dijimos que es lo mismo que menos 315, si lo podemos plantear de la misma forma. Entonces fíjense que en menos 315 cada una de las cuatro cruza exactamente en A. ¿Sí? Para A igual a 1, acá tenemos 45 grados. La verde que sería A igual a 5, acá justo en el 5, acá justo en el 10, acá justo en el 20. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, y fíjense una cosa más que podríamos demostrar claramente porque acá podemos poner, darle valores a y omega y hacer algunas cuentas, lo podemos hacer, pero gráficamente podríamos ver algunas cosas, como por ejemplo, fíjense que sabemos que la fase va entre menos 360 y menos 270, esto en todos los casos, ya lo demostramos de hecho, que va a estar siempre entre esos valores. Fíjense por ejemplo qué pasa para a igual a 1, que es la roja. Bueno, para el valor una década anterior, la fase acá ya es bastante chica, ¿no? Es de hecho casi que no hay mucha diferencia con la que teníamos inicialmente, ¿sí? Y si me muevo una década después, ya tengo un valor de fase acá también bastante cercano a lo que va a ser el valor final. Entonces, una aproximación, y de hecho si me muevo 2 décadas, ya el valor es exactamente el mismo que el final, ¿no? En la roja, fíjense que acá, para el valor de 100, acá ya estamos en 90 grados clavado, o menos 270, y acá estamos recontra en cero, en esta parte. Pero una aproximación que vamos a tomar para cuando grafiquemos funciones lineales es que si nos movemos una década del valor de A, para cualquiera de los dos lugares, ya vamos a considerar que estamos en el valor final de fase, ¿sí? Para una función lineal, ¿sí? Y acá se ve bastante bien, ¿no? Que acá hay muy poca diferencia entre el valor final o el valor inicial y el valor que tenemos en ese momento de una década, ¿sí? Y en exactamente igual a A vamos a tener 45 grados, eso sí, lo vamos a respetar siempre. Bien, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que em, donde tenemos A, o acá está definido, bueno, como 1 sobre T, pero acá sería A, ¿sí? En este valor. En este exacto valor es donde arranca nuestra asíntota, ¿sí? De 20 decibeles por década, perdón. Hasta acá el valor, hasta acá era un cierto valor inicial, que acá está puesto como 0, ahora vamos a ver por qué.
Y nuestra curva exacta es levemente diferente, ¿sí? La gran diferencia entonces era donde omega igual a A, porque en omega igual a A ya vimos que hay una diferencia de 3 decibeles acá. Y la fase va a ir entre 0 y 90 grados. Acá en este punto va a pasar por 45 grados y ya para una década después o una década antes ya prácticamente voy a tener graficados los valores finales e iniciales respectivamente, ¿sí? Quiero ver si... Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver entonces ahora el caso de qué pasa si mi función es también de primer orden, pero es 1 sobre a más j omega, ¿sí? Bueno, se imaginan como, así como antes hicimos que j omega y 1 sobre j omega eran opuestas, acá pasa exactamente lo mismo. Estas curvas que tengo acá son exactamente opuestas a las que tengo antes, o sea que podría hacer el mismo análisis que tengo acá, exactamente el mismo, pero haciendo la función 1 sobre a más j omega. Y las conclusiones que voy a encontrar son exactamente las mismas, solo que opuestas, exactamente opuestas. Entonces, fíjense que acá la pendiente es con 20 decibeles decreciente. La fase va entre 0 y menos 90, en este caso. Cuando omega igual a A, la fase vale menos 45 grados. De vuelta también si miro una década antes o una década después, me encuentro también con valores prácticamente que son ya los finales acá. Así que en definitiva, bueno, y acá me encuentro con que mientras más grande A, a la inversa que pasaba antes, ¿no? Mientras más grande A, más negativa es el valor de decibeles inicial, ¿sí? Que tengo acá. Pero es exactamente opuesto al gráfico que tenía acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es básicamente eso. O sea, tiene, si lo miro en forma logarítmica, es todo exactamente lo opuesto. No, pues acuérdense, si yo tengo el recíproco de algo, si lo miro como logaritmo, es sacarle menos 1 al que está elevado de esto y pasarlo adelante. ¿Sí? Así que en definitiva termina siendo exactamente lo opuesto. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, notemos una cosa también acá, de que es bastante más simple graficar cuando A es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este gráfico arranca siempre en 0. ¿Sí? Si yo tuviese siempre A igual a 1, no me tendría que preocupar mucho por calcular este valor que tengo acá. Este sería siempre 0, ¿no? En todos los otros casos lo tengo que calcular. ¿Sí? Entonces es un poco más simple hacer este gráfico si A vale 1. Bueno, acá este gráfico es el mismo que antes, solo que exactamente al revés. Entonces, es más simple el caso A igual a 1. Entonces, para hacer algo estándar, ¿sí? Que nunca tengamos que hacer ese cálculo del primer valor y hacer algo más simple, no solamente por eso, después vamos a ver alguna razón más para hacer esto. Lo que se suele hacer es normalizar las funciones de primer orden, pero también se normalizan en realidad todas las funciones, que es lo mismo que extraer el término A de todos los factores. Entonces, si g de j omega es A más j omega, lo que vamos a hacer es sacar factor común A de esto, ¿sí? Y nos va a quedar una función de este estilo. A por 1 más j omega sobre A. La gráfica de A ya sabemos cómo hacerla. Entonces la gráfica de A la vamos a dejar fuera de esta ecuación. Y lo que vamos a concentrarnos simplemente es hacer la gráfica de 1 más j omega sobre A. ¿Sí? Esa es la gráfica que vamos a hacer. Como acá esto vale 1, en definitiva, si yo tengo la gráfica de 1 más j omega sobre A, si eso vale 1, voy a tener acá siempre un 0. ¿Sí? Es decir, todas mis funciones lineales van a arrancar acá, si es que yo hago esto. Si yo hago este factor común, todas las lineales arrancan ahí. Entonces, el diagrama de Bode de 1 más j omega sobre A va a quedar como algo estándar, ¿sí? Para baja frecuencia siempre voy a tener 0 decibeles y 0 grados. Y para alta frecuencia voy a tener 20 decibeles por década y 90 grados en este caso. Y lo único que voy a tener que cambiar es el valor, voy a tener que tener en cuenta el valor de A para graficar dónde arrancan las asíntotas que yo tengo. Sí, y después yo voy a hacer esto con todas las funciones que haya en mi sistema y después vamos a superponer todas las ganancias. ¿Sí? En definitiva vamos a hacer eso.
¿Se entendió este diapo? Vamos a cortar ahora un toque que se corta la llamada y volvemos a entrar. Sí, así. Ahora, si tienen alguna duda ahora cuando volvemos a entrar